Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro de Urantia. Esta vez estamos en la parte primera, el universo central y los superuniversos, y vamos a continuar con el documento 15, los 7 superuniversos. Lo vamos a hacer viendo hoy el epígrafe o apartado número 7, las esferas arquitectónicas. Bien, es la primera vez que trata el libro de Urantia la cuestión de las esferas arquitectónicas al tratar de los 7 superuniversos, porque en cada uno de estos superuniversos hay una serie de estructuras en las cuales se va desarrollando pues lo que es en fin, la historia universal. Y estos niveles tienen unas divisiones administrativas y funcionales, gubernativas, que establece el libro de Urantia. Por ejemplo, el sistema es una organización, es digamos, una agrupación administrativa y funcional que abarca un conjunto más o menos amplio de sistemas solares. El sistema no es un sistema solar, es un sistema de organización. Por encima del sistema estaría la constelación, por encima de la constelación estaría el universo local, luego vendría el sector menor, el sector mayor y el superuniverso. Todo eso son, pues una estructura de sistemas organizativos y funcionales de todos los aspectos espirituales de la evolución y otros aspectos que se desarrollan en cada uno de esos ámbitos espaciales. Pues bien, las esferas arquitectónicas son sencillamente las esferas en las cuales está la sede central de esa organización y funcionamiento de todo lo que supone la actividad, la gran actividad de desarrollo según el propósito último del Padre Universal. Y por lo tanto son como capitales, son como nuestras capitales de nuestras naciones, pues, o de una provincia o de una región, o una ciudad que es la ciudad cabeza de una comarca, son capitales, pero en vez de ser ciudades sobre la superficie de una esfera, como en nuestro caso, son esferas. Y se les denomina arquitectónicas porque son esferas fabricadas, no son esferas que se han ido componiendo, digamos, de forma natural, sino que se han fabricado específicamente. Entonces, pues bien, al ser la primera vez que trata el libro de Urantia esta cuestión, lo que nos va a hacer es hablarnos de forma un poco general de lo que son las esferas arquitectónicas y en concreto nos va a hablar de las esferas concretas arquitectónicas, es decir, las capitales que nos incumben a nosotros. Nosotros estamos en el sistema de Satania, cuya capital es Jerusalén, que está en la constelación de Norlatiadec, cuya capital es Edentia, que está en el universo local de Nevadón, cuya capital es Salvintón, que está en el sector menor de Ensa, cuya capital es Umenor el tercero, que está en el sector mayor de Esplandón, cuya capital es Umayor el quinto, que está en el superuniverso de Orbontón, cuya capital es Ubersa. Con lo cual nos va a hablar un poco de cada una de ellas y va a servir también para que hagamos una reflexión, que lo vamos a hacer aprovechando que es un tema que también va a tocar este apartado, una reflexión sobre la diferencia de tiempo entre unos niveles de organización y otros. Vamos a hacer una reflexión sobre el tema porque el libro de Urantia, pues en principio no nos hace una reflexión como podría realizarse de una forma concreta y específica, y a mí me gustaría, pues a partir de un documento que estoy abriendo en el que he extractado una forma de contemplar lo que quiero exponer que aparece en el libro
de Urantia y por lo tanto pues lo voy a abrir inmediatamente y lo vamos a tener aquí presente. Bien, pues sin más preámbulo vamos a comenzar con la lectura y comentario de este epígrafe 7 del documento 15, las esferas arquitectónicas, que dice así: aunque cada gobierno superuniversal preside cerca del centro de los universos evolucionarios de su segmento espacial, este ocupa un mundo hecho a medida y poblado por personalidades acreditadas. Hay muchas cosas en esta primera frase. Imaginaos el superuniverso, imaginaos, bueno, no tiene forma de esfera, sino que es simplemente un segmento de una gran rosquilla que rodea el universo central de Abona. Esa rosquilla que rodea el universo central de Abona se divide en 7 segmentos. Pues un segmento superuniversal contiene dentro muchos universos locales, sectores menores, sectores mayores y universos locales. Entonces dice, el gobierno superuniversal se establece en el centro espacial, en el centro, geométrico de ese segmento, ¿de acuerdo? Pero ocupando el gobierno superuniversal un mundo hecho a medida, un mundo fabricado, una esfera arquitectónica que está pues prácticamente en el centro geométrico de ese segmento superuniversal, en el centro geométrico de todos los universos locales que hay por allí. Más o menos. Y que está poblado por personalidades acreditadas, es decir, ahí no está cualquiera, en una esfera arquitectónica que es sede del gobierno superuniversal, quiere decirse en cualquiera de los niveles de gobierno superuniversal. Nivel de superuniverso está pues la capital, luego está a nivel de sector mayor, de sector menor, a nivel de universo local, a nivel de constelación y nivel de sistema. También hay gobiernos planetarios. De hecho, pues nosotros ya iremos viendo la cuestión de nuestro gobierno planetario cuando veamos a propósito de lo que nos cuenta el libro de Urantia sobre la rebelión de Lucifer. Bien, personalidades acreditadas, es decir, que ahí está quien debe estar en función de las actividades que se tienen que desarrollar y las personalidades que se han designado para desarrollar esas actividades. Ahí no está cualquiera que pasa por allí, ¿de acuerdo? Personalidades acreditadas. Estos mundos sede central son esferas arquitectónicas, cuerpos espaciales específicamente construidos para su propósito especial. Aunque comparten la luz de los soles cercanos, estas esferas están iluminadas y calentadas independientemente. Son fabricadas, son arquitectónicas, son construidas. Cada una tiene un sol que emite luz sin calor, como los satélites del paraíso, y se calientan por la circulación de ciertas corrientes de energía cerca de la superficie de la esfera. Estos mundos de sede central pertenecen a uno de los sistemas más grandes situados cerca del centro astronómico de sus superuniversos respectivos. ¿Qué quiere decir? Que si en un superuniverso tenemos sectores mayores, dentro de un sector mayor hay sector menor, universo local, constelación, sistema, debe entenderse. Dentro de un sector mayor hay 10 sectores menores. Ahora mismo no recuerdo si son 100 o si son 10, pero hay dentro de un sector menor hay 100 universos locales. Dentro de un universo local hay 100 constelaciones. Y dentro de una constelación hay 1000 sistemas. Bueno, pues dice el libro de Urantia que una esfera arquitectónica está en el sistema más grande que está más cerca del centro geométrico del superuniverso. Está hablando ahora mismo de la esfera arquitectónica del superuniverso, en la cual se encuentra la sede de gobierno superuniversal.
Luego eso se reproduce, por supuesto, en todos los niveles inferiores, a nivel sector mayor, sector menor, universo, constelación, sistema. Pero claro, la esfera arquitectónica del superuniverso en algún sistema tenía que estar. Es como si dices, bueno, bien, aquí tenemos la capital de una nación, pero la capital de una nación se encuentra en una provincia. ¿De acuerdo? Concreta de esa nación. Pues lo mismo, la capital del superuniverso tiene que estar en un sector mayor y que está en un sector menor, en un universo, en una constelación y en algún sistema tiene que estar. Bien, pues esta es la explicación que da el libro de Urantia, que la esfera arquitectónica denominada Ubersa, capital del superuniverso de Orbontón, se encuentra en una constelación y todas las capitales de cada uno de los 7 superuniversos, se encuentran en un sistema. Claro, también se encuentran en una constelación concreta de todas las constelaciones que hay, pero en algunos se tiene que encontrar. Nada más se refiere a eso. Yo creo que lo estamos complicando a base de explicar lo que es evidente. Bien, el tiempo está estandarizado en las sedes de los superuniversos. El día estándar del superuniverso de Orbontón, el día que se utiliza como referencia en todo el superuniverso para poder tener un lenguaje común en cuanto a la medición del tiempo dentro de un superuniverso, de los muchos sistemas de medición que hay, uno por cada esfera, se tiene que estandarizar algún sistema. Y entonces el sistema estandarizado de medición en todo un superuniverso es el sistema estándar de la capital del superuniverso. En el caso del superuniverso de Orbontón, el tiempo en todo el superuniverso se mide según el tiempo de Ubersa. Y vamos a ver ahora mismo cuál es la correspondencia entre el tiempo de Ubersa y el tiempo de Urantia. Fijaos, el día estándar del superuniverso de Orbontón, es decir, el día de Ubersa, equivale a casi 30 días del tiempo de Urantia. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se considera un día en Ubersa, fijaos que Ubersa, al ser una esfera arquitectónica, el día no se tiene por qué medir como nuestro día. Nuestro día es una rotación de la esfera Urantia en sí misma. Una rotación, eso es un día. En Ubersa no tiene por qué medirse así. Ya hemos visto que Ubersa no está en un sistema con un sol. Está en un sistema, pero se ve iluminada por varios soles. Entonces, ¿cómo se mide el día? Bueno, pues hay una medición estándar, nos dice el libro de Urantia. Y esa medición estándar del día en Ubersa es la medición estándar de todo el superuniverso. Y ahora, ¿cuál es la correspondencia del día de Ubersa con el día de Urantia? Pues un día en Ubersa son 30 días en Urantia. Vamos a seguir leyendo porque nos va a seguir dando la correspondencia del año. Porque fijaos, el año de Orbontón, del superuniverso de Orbontón, equivale a 100 días estándares. 100 días estándares es un año y alguien ya se dará cuenta de la diferencia que tenemos con el año en Urantia. ¿Por qué en Urantia un año son 365 días? Porque el número de rotaciones que hace Urantia sobre sí misma para hacer una traslación alrededor de nuestro Sol, el número de estas rotaciones son 365 y un cuarto. Parece ser que ahora mismo nuestros astrónomos están de acuerdo en que es 365 días y un cuarto y Urantia vuelve a la misma posición respecto del Sol que tenía cuando se comenzó a medir. Y esas 365 rotaciones alrededor de sí misma, hasta que llega a la misma posición inicial, es un año.
Pues bien, el año estándar de Orbontón, que es el año de Ubersa, son 100 días estándares. Un día de Ubersa, 100 días de Ubersa, un año. Y eso es lo estándar en todo el superuniverso, lo de la capital. Pues bien, si nosotros tenemos una correspondencia de un día de Orbontón o de su capital Ubersa, un día por 30 días urantianos, entonces un año ubersano o de Orbontón, que son 100 días, ¿cuántos años serán en Urantia? Y nos dice el libro de Urantia que son 8 años y un quinto de nuestros años. Un año de Orbontón o de Ubersa son 8 años y un quinto de nuestros años, que son 3.000 días menos 22 minutos del tiempo de Urantia. Es decir, un año de Ubersa son 3.000 días menos 22 minutos del tiempo de Urantia, equivalente a 8 años y un quinto de los nuestros urantianos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, la reflexión que yo quería hacer es la siguiente. Cuando nos hace estas correspondencias el libro de Urantia, nos las puede hacer en función de dos aspectos. El primer aspecto en función del cual el libro de Urantia establece estas correspondencias puede ser, pues como nos está diciendo aquí el libro de Urantia, por la razón que sea, en Ubersa se ha establecido que un día tiene una determinada duración. ¿De acuerdo? Y sea cual sea esa duración, eso es un día. Y luego se establecen las correspondencias. Y se establece la correspondencia de ese día de Ubersa, que es el día, aunque es el día de la capital del superuniverso, es el día el que se adopta para todo el superuniverso. Y de ahí se establecen las correspondencias con los días de todo el resto de esferas. ¿De acuerdo? Tanto planetarias como las esferas arquitectónicas, capitales de cada nivel funcional y administrativo del universo. Y entonces hacen unas correspondencias. Bien, esta es la forma en la que parece que el libro de Urantia establece esa correspondencia. Esto es como si nosotros decimos, a ver, en nuestro sistema solar, vamos a poner un ejemplo, imaginemos en nuestro sistema solar que otro planeta rotase alrededor de sí mismo y también realizase una traslación alrededor del Sol, pues como lo hacen todos los planetas del sistema solar. Y entonces, un planeta más grande, pues por ejemplo Júpiter, yo no me lo sé, me lo estoy inventando, pero podríamos decir, bueno, la correspondencia de Júpiter con la Tierra es que si la Tierra tarda 365 rotaciones suyas en dar una vuelta al Sol, Júpiter está tardando, imaginaos, 1000 rotaciones, me lo estoy inventando, 1000 rotaciones suyas en dar una vuelta al Sol. Pues en base a eso se establece una correspondencia. Pero siempre considerando el nivel físico-material. Siempre considerando la misma densidad. ¿De acuerdo? Ahora vamos a introducir un elemento nuevo que es el siguiente. En algunas tradiciones espirituales, lo de llamarle tradiciones espirituales puede inducir a error. En algunas fuentes de información espiritual que tenemos al alcance ahora mismo, y permitidme que no las mencione porque no quiero introducir un elemento distorsionador. Uy, ¿de dónde dice que proviene esa información espiritual? Yo esto no me lo creo, o yo sí me lo creo, o yo no me lo dejo de creer, o sí me lo dejo de creer. Bueno, en fin, hay una determinada información espiritual que tenemos a nuestro alcance que nos dice que el tiempo
sencillamente, y además yo estoy completamente de acuerdo con esa explicación de lo que es el tiempo, esto ya cada uno, pero luego viene una sorpresa. Esa fuente de información nos dice que el tiempo es sencillamente la experiencia de personaje, la experiencia de la conciencia de un personaje en función de la capacidad de procesamiento de su mente. Esto lo hemos explicado aquí en sede de los comentarios al libro de Durantia, pero también en sede de los comentarios a bastantes otros textos revelados que comentamos en Espacio Sutil. ¿Esto qué quiere decir? Que, bien, el tiempo para un personaje humano deriva de la experiencia de una sucesión de acontecimientos. Por eso hablamos de un tiempo lineal, porque nuestra mente tiene una capacidad operativa que no nos permite más que procesar un acontecimiento al mismo tiempo. Si somos capaces de realizar varias acciones al mismo tiempo, automatizándolas, tenemos esa capacidad, pero estar enfocados con plena atención, solo podemos estar en una cosa cada vez. Y luego a la siguiente, 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 y luego a la siguiente. Bien, pero sin embargo, nos consta por la información espiritual que hay personalidades extrafísicas de otros niveles dimensionales que tienen una capacidad operativa de procesamiento de su mente superior a la nuestra y que pueden procesar varias cosas a la vez. Hasta que, subiendo de niveles dimensionales, llegas a fuera de todos los niveles dimensionales, al entorno puro del espíritu, del cual las fuentes de información y las tradiciones nos dicen que es una mente infinita. Y una mente infinita tiene una característica, que es capaz de procesar infinitos acontecimientos a la vez. Con lo cual, imaginaos que un hombre, para contar de 1 a 1000, tarda 1000 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vale. Ahora imaginaos que ponéis a 1000 hombres en fila y cada uno cuenta un número del 1 al 1000. Entonces, esos 1000 hombres cuentan del 1 al 1000 a la vez. Se dice ya, y cada uno dice un número del 1 al 1000. Entonces han contado del 1 al 1000 a la vez. Bien, ahora imaginaos infinitos hombres y cada uno dice un número del 1 a infinito. Pues esa es la mente del espíritu. Una mente que es capaz de procesar infinitos acontecimientos al mismo tiempo. Por eso el espíritu no necesita el tiempo, porque como el hombre tiene que procesar un acontecimiento cada vez, su experiencia de eso es el tiempo lineal. Pero el espíritu, que puede procesar infinitos acontecimientos al mismo tiempo, completamente opuesto al hombre, no necesita el tiempo porque no tiene experiencia de tiempo. Porque como puede procesar todos los acontecimientos simultáneamente, todos infinitos, el tiempo no tiene sentido para él. Pero desde ahí hacia abajo, en cuanto para la exploración que realiza el espíritu de las infinitas posibilidades de autoconocimiento propio, ya sabemos a través del paso de la unidad a la multiplicidad, la manifestación de su pensamiento como energía densificándose por niveles, la involución de los valores, eso genera unos niveles dimensionales. Por eso se habla del cono del tiempo, porque el cono del tiempo significa que arriba del todo, a nivel del espíritu, no hay tiempo, porque esa mente infinita no tiene experiencia de tiempo porque procesa todo a la vez, y sin embargo, en el nivel inferior, que es el nuestro, séptimo nivel físico-material, nosotros tenemos una experiencia de tiempo lineal. ¿Qué quiere decir? Un acontecimiento a la vez, con lo cual a nosotros el tiempo nos pesa tremendamente. Bien, esta es la otra forma en la que podríamos considerar que el libro de Urantia
nos dice el por qué el tiempo de Urantia es diferente del tiempo de Ubersa. Porque se supone que en el nivel superuniversal, se supone, tal como nos lo relata el libro de Urantia, es un nivel correspondiente a un nivel evolutivo mucho mayor del que tiene el nivel humano. Es decir, por decirlo de una forma muy burda, si aquí está el paraíso y aquí está la Tierra, Ubersa está más o menos ahí en el medio. Y si la carrera ascendente de evolución de un humano es de Urantia al paraíso, a mitad de camino pasa por Ubersa. Por lo tanto, si la evolución espiritual es una expansión de conciencia, es una liberación de la capacidad operativa de la mente que se ha limitado artificialmente en el descenso. Pues en el ascenso se deslimita, con lo cual podríamos decir, claro, es que en Ubersa tenemos más capacidad operativa de nuestra mente. Por eso en Ubersa podemos procesar más acontecimientos a la vez y lo que tardamos en procesar en Urantia 30 días, en Ubersa nos vale con un día. Vale. Esa podría ser una manera de explicarlo. Hemos dicho la manera de explicarlo puramente astronómica, es decir, el tiempo lineal es exactamente igual en Ubersa que aquí, solo que allí se ha establecido un día aleatoriamente, de forma convencional, y luego se establecen las correspondencias con todos los demás, o se entiende que, claro, la explicación que ya acabo de dar involucra niveles dimensionales. Pero es que la carrera de ascensión que describe el libro de Urantia también involucra niveles dimensionales. De hecho, se pasa de lo finito a lo absonito y a lo absoluto, en una carrera desde lo físico material, pasando por lo morontial y acabando en lo semiespiritual. No digo espiritual porque entiendo que el entorno del espíritu está fuera de todo esto, pero bueno, sí, podría decirse espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, se supone que cuando ya un peregrino del tiempo y del espacio ha llegado a Ubersa, antes de dar el salto hacia el universo central de Abona, ha pasado por la capital del sistema. En nuestro caso, pasamos por Jerusalén, que tiene una estancia larga en varias fases, pasamos por Edentia, que tiene una estancia larga en varias fases, pasamos por Salvintón, pasamos por U menor el tercero, pasamos por U mayor el quinto y llegamos a Ubersa, y desde ahí vamos, todo esto descrito por el libro de Urantia, en una carrera de ascensión muy larga. Entonces, la cuestión es la siguiente: ¿el libro de Urantia se refiere al primer aspecto o se refiere también al segundo aspecto? Pues fijaos, os voy a leer Es una consulta a la inteligencia artificial referente, para abreviar, para resumir, porque si no leerlo, se nos iría de tiempo en una sesión de este estilo. Pero vamos a leer unos pasajes, unos resúmenes de unas cuestiones concretas que establece el libro de Urantia sobre cómo evoluciona la experiencia de tiempo en un peregrino ascensional del tiempo y del espacio. En concreto, en la primera fase, es lo que trata más específicamente, aunque luego se puede ampliar ese concepto a la generalidad. En la primera fase de, en nuestro caso, Jerusalén, la capital de nuestro sistema, en la cual se encuentran los mundos de estancia. Bien, todo esto, por supuesto, suena un poco extraño porque al que no haya leído el libro de Urantia, al que no haya estudiado el libro de Urantia, esto, pues viene bastante más adelante, y los que vienen siguiendo los comentarios de Espacio Sutil no lo han visto. Pero leyendo esto se puede ir explicando un poco más o menos esta cuestión, para que, aunque no se haya visto, se logre entender por qué el libro de Urantia también está hablando de este segundo aspecto
en la consideración del tiempo al que me he referido. Y dice así, esta consulta que he realizado a la inteligencia artificial sobre esas partes del libro de Urantia donde habla de esto. Dice así: para profundizar en la transición morontial y la transformación de la percepción del tiempo, he analizado las fuentes siguiendo la estructura pedagógica solicitada. Bien, vale, bueno, esto es, primero examina el libro de Urantia y después los comentarios que encuentres al libro de Urantia, dándole mayor importancia a los comentarios de William Salder, que, bien, pues yo considero que ha sido el mayor estudioso del libro de Urantia. Transición morontial. Bien, lo morontial es, digamos que, un aspecto de la experiencia de la conciencia entre lo físico material y lo espiritual. Una aproximación a lo que puede significar morontial para cualquier estudiante puede ser lo que conocemos vulgarmente como el astral. Entonces, lo físico material, lo astral y lo espiritual, que más o menos en el libro de Urantia puede muy burdamente, pero bueno, podría asimilarse con lo finito, lo absonito y lo absoluto, muy burdamente. Pero es más interesante seguir esa división físico-material, morontial-espiritual, y nosotros asimilar lo morontial como lo astral. Es decir, que nosotros abandonamos la dimensión físico-material porque nos morimos y pasamos a la dimensión morontial, que sería el astral, y ahí hay una evolución. Esto cuando dejas el ciclo de reencarnaciones y ya, bueno, pues sigues tu camino, sigues tu camino, ¿de acuerdo? Entonces, dice así: 1. La percepción del tiempo experimenta un cambio radical a medida que el ascendente se despoja de la naturaleza material y adquiere la morontial. La percepción del tiempo experimenta un cambio radical. Según el libro de Urantia, el tiempo en los mundos de estancia son unos escenarios a los que el humano del sistema de Satania, por ejemplo, el humano de Urantia, va cuando se muere, y en función del nivel de conciencia que tiene cuando se muere, pues va a uno de los 7 mundos de estancia, en función de uno de los 7 niveles de conciencia con los cuales ha fallecido. Según el libro de Urantia, el tiempo en los mundos de estancia no es simplemente una medida cronológica, sino una herramienta de aprendizaje y ajuste espiritual. La relatividad del tiempo morontial. En los mundos de estancia, especialmente desde el primero hasta el séptimo, el tiempo se sigue computando, pero la consciencia del ser comienza a liberarse de la tiranía del instante material. Se nos enseña que el tiempo es la medida de la sucesión de los acontecimientos, mientras que el espacio es la medida del movimiento. Estos son conceptos físico-científicos humanos, ¿de acuerdo? Se nos enseña aquí que el tiempo es la medida de la sucesión de los acontecimientos, mientras que el espacio es la medida del movimiento. En la transición morontial, el ser aprende a ver el tiempo no como algo que se agota, sino como una oportunidad de progresión. El ajuste al tiempo del universo local. Al despertar en el primer mundo de estancia, una de las primeras tareas es el ajuste de la conciencia a los nuevos ciclos de luz y oscuridad, el tiempo de Satania y Nevadón, tiempo estándar de nuestro universo local, que difieren del día de 24 horas de Urantia. Esta es la primera lección técnica sobre la relatividad temporal. Esto es el primer aspecto de los que yo decía, pero es que ahí está el segundo aspecto en juego también. A medida que se progresa por los 7 mundos de estancia, la mente morontial se prepara para captar niveles de realidad donde el tiempo lineal empieza a fusionarse con el concepto de eternidad, porque empieza a ampliarse la capacidad operativa de la mente de esa conciencia. El libro señala que para los seres espirituales el pasado es una posesión presente y el futuro es una realidad experimentada. La transición morontial es el puente donde se empieza a desarrollar esta capacidad de visión panorámica del tiempo. Nos hablará Crión
de ver el tiempo como si tú estuvieses en el centro de una esfera y pudieses mirar hacia cualquier punto del pasado o del futuro y verlo a la vez. Información en el prólogo del libro de Urantia. El prólogo aclara términos técnicos esenciales. Define que el tiempo es el nombre dado a la sucesión de experiencias que caracteriza el nivel de existencia de las criaturas finitas, nuestro tiempo. Explica que en los niveles morontiales, la mente comienza a trascender las limitaciones del tiempo físico mediante la técnica de visión de significados. Mientras que el humano ve hechos aislados en el tiempo, el ser morontial empieza a ver los significados que conectan esos hechos, lo que altera su percepción de la duración. Empieza a aumentar, expandir su consciencia, aumentar su capacidad de procesamiento mental. Deslimitarse respecto de el acuerdo limitativo, tremendamente limitativo, de percepción que se tenía en la experiencia humana. Interpretaciones de William Sadler. La sincronización con el ajustador. Sadler comenta que gran parte de nuestra impaciencia temporal en la Tierra se debe a que nuestra mente material funciona a una velocidad distinta a la del ajustador del pensamiento, velocidad entre comillas. El ajustador del pensamiento tiene una mente no limitada, es decir, una mente como la del espíritu, es decir, una capacidad de procesamiento infinita. En los mundos morontiales, la mente es más plástica y se sincroniza mejor con el espíritu, lo que produce una sensación de paz y una percepción de que el tiempo es abundante. Esta es la explicación de por qué en la Tierra somos muy impacientes y, sin embargo, en los mundos de estancia, es decir, en el astral, en donde tendremos el siguiente ciclo evolutivo después del físico material, pues, sin embargo, ahí la percepción del tiempo cambia. Memoria y tiempo. Explica que en la transición morontial la memoria se vuelve más completa, permitiendo que el individuo recupere experiencias del pasado de forma tan vívida que el concepto de tiempo transcurrido pierde su carga de pérdida o nostalgia. Claro, es no estar en un punto de la línea de tiempo y acordarte de puntos pasados, sino estar en una esfera de experiencia y poder revivir los acontecimientos de cualquier momento pasado y futuro inmediatamente, con la misma vividez que si los estuvieses viviendo en ese momento, valga la redundancia. En algunos otros seminarios o simposios de algunas fundaciones que estudian el libro de Urantia, se dice: la paciencia como logro morontial. Se discute que la transformación de la percepción temporal en los mundos de estancia tiene como objetivo eliminar la ansiedad. El ser aprende que tiene toda la eternidad para progresar, lo cual es un cambio psicológico fundamental respecto a la urgencia en la vida mortal. El tiempo como espacio para el ser. Los seminarios sugieren que en el nivel morontial el tiempo deja de ser una línea para convertirse en una esfera de experiencia, lo que estábamos comentando. Se enfatiza que el entrenamiento en los mundos de estancia nos enseña a vivir en el eterno ahora, pero con la responsabilidad del crecimiento progresivo. Bien, pues esto es lo que quería comentar, de que en el libro de Urantia también se contempla esta cuestión de que el tiempo en realidad es una medición de la experiencia de la conciencia en función de la capacidad de procesamiento de su mente. En el caso de los humanos, muy limitada la capacidad operativa de la mente, solo te puedes enfocar en un acontecimiento a la vez, con lo cual la experiencia de vida genera una experiencia de tiempo muy concreta, que es la nuestra, el tiempo lineal. Y sin embargo, pues en otros niveles tu mente va deslimitándose y tu capacidad de procesamiento aumenta de tal manera que en vez de estar en la línea, estás en la esfera y puedes rápidamente acceder a las experiencias pasadas y futuras sin ninguna diferencia con lo que vives en el presente. Con lo cual, bien, ahí deja de existir un tiempo lineal y se convierte en un tiempo semisimultáneo. Digamos,
en la mitad del cono del tiempo. Arriba sería un tiempo, es decir, arriba sería una simultaneidad de acontecimientos infinita. Puedes vivir todo a la vez. Abajo del todo, nada más que un acontecimiento a la vez. Pues por ahí en medio de la carrera de ascensión, en los mundos astrales, en los niveles, en fin, sexto, quinto, cuarto, de los 7 niveles, pues estos cercanos al séptimo, pues ahí va disminuyendo la experiencia de tiempo. Bueno, pues esto es lo que quería comentar respecto del tiempo. Vamos a seguir, por tanto, con una lectura muy rápida, porque ya poco más hay que comentar. Es muy descriptivo lo que va a decir el libro Durantia a continuación sobre las esferas arquitectónicas. Los mundos sede central de los 7 superuniversos, por ejemplo, en nuestro superuniverso de Orbontón, Ubersa, comparten la naturaleza y grandeza del paraíso, su modelo original central de perfección. Siguen el modelo del paraíso. En realidad, todos los mundos sede central son paradisíacos. Son en efecto moradas celestiales y van aumentando su tamaño material, belleza morontial y gloria espiritual desde Jerusalén, la capital de nuestro sistema de Satania, nuestro siguiente destino, según el libro de Durantia, hasta la isla central del paraíso. Aumentan en tamaño material, belleza morontial y gloria espiritual. Y todos los satélites de estos mundos sede central también son esferas arquitectónicas. Estos capitales tienen a su vez muchos satélites, son como una especie de conglomerado o de gestalt, de sistemas en el cual está el mundo sede central y luego pues muchos mundos alrededor con diversas funciones y propósitos. Y también son esferas fabricadas, construidas. Los distintos mundos sede central gozan de toda fase de la creación material y espiritual. Interesante. Fijaos. Toda fase de la creación material y espiritual. En estos mundos sede central se desarrollan actividades en los 7 niveles dimensionales: físico, material, morontial y semiespirituales. Bueno, yo digo los 7 porque, en fin, nosotros en diversas tradiciones, al igual que el libro Durantia también se refiere mucho a ella, hablamos según la constitución septenaria. Es decir, que hay, pues por ejemplo, como dice Ramta, como dicen muchas tradiciones espirituales o el resto de reveladores, 7 niveles en el descenso y en el ascenso. Pues bien, esos 7 niveles se darían en los... Es decir, que en cada esfera arquitectónica hay actividades correspondientes a la organización y funcionamiento de ese segmento al cual gobierna esa esfera arquitectónica en los 7 niveles de experiencia, ¿de acuerdo? En los 7 niveles dimensionales. Lo dice así: los distintos mundos sede central gozan de toda fase de la creación material y espiritual. Todo tipo de ser material, morontial y espiritual está en su casa en estos mundos de encuentro de los universos. Alguien dirá, pero si el físico material es el nivel más involucionado, es el final del descenso y donde comienza el ascenso, como a mitad de camino tenemos también ahí físico-material. Bueno, no es físico tal como lo entendemos aquí. Aquí, por eso decimos físico-material, pero allí habría que decir físico-morontial o físico semiespiritual. O, como decíamos cuando veíamos la isla eterna del paraíso, pues allí no me acuerdo cómo lo dije en aquel momento, pero podría decirse físico paradisíaco. ¿De acuerdo? Entonces, es físico, pero no es como aquí.
son otro conjunto de características que nos explicaba el libro Durantia, además refiriéndose a que había más de 1000 elementos químicos, cuando aquí, pues en fin, tenemos, yo no sé si 1/10 de esa cifra o algo incluso inferior, ¿no? Entonces imaginaos que es algo físico, pero muy diferente a esto. A medida que las criaturas mortales ascienden en el universo, pasando desde los mundos materiales a los mundos espirituales, pasando por los morontiales, es decir, físico-material, morontial, ahí hay una cantidad de niveles enormes, podrían ser los niveles dimensionales 6, 5 y 4, y luego ya lo semi-espiritual, digo yo semi-espiritual para diferenciarlo del yo soy primigenio, pero el libro de Durantia le llama espirituales, que podrían ser nivel dimensional 3, 2 y 1, algo así, imaginaos, es decir, esto como no lo explican, pues es especulación pura. Repetimos, a medida que las criaturas mortales ascienden en el universo, pasando desde los mundos materiales a los mundos espirituales, no pierden jamás su apreciación de los niveles anteriores de existencia ni el disfrute de estos. Es decir, que si tú llegas a Ubersa, hay una regla que dice, un personaje de un determinado nivel es consciente de los niveles inferiores, pero no es consciente de los niveles superiores. Vamos a verlo con un ejemplo. Los humanos solo somos conscientes con nuestros sentidos físicos del nivel físico-material. Del séptimo, no somos conscientes de los otros niveles dimensionales. Hay que desarrollar la percepción extrasensorial para poder empezar a ser un poco conscientes de el nivel dimensional colindante, el morontial según el libro Durantia, el astral según conocemos nosotros vulgarmente. Hay que desarrollar la percepción extrasensorial. Sin embargo, como nosotros en nuestros cuerpos físico-materiales llevamos superpuestos con nosotros la configuración energética sutil de los otros 6 niveles dimensionales, llevamos los cuerpos de cada uno de los otros 6 niveles dimensionales, una entidad que esté con sede de conciencia de personaje en el astral, por ejemplo, alguien que se muere y inmediatamente pasa al morontial, al astral, desde ahí no ve tu cuerpo físico, pero sí ve tu cuerpo morontial, que como está contigo, te está viendo a ti. Y tú no le ves a él, y él sí te está viendo a ti, porque él no ve tu cuerpo físico, pero sí ve tu cuerpo morontial, que está superpuesto a tu cuerpo físico. Y esa es la regla. Con lo cual, por eso dice el libro Durantia, que a medida que las criaturas mortales ascienden en el universo, pasando desde los mundos materiales a los mundos espirituales, con sus respectivos cuerpos que son suyos, despojándose de los cuerpos previos y utilizando los otros cuerpos sutiles correspondientes a cada nivel dimensional, no pierden jamás su apreciación de los niveles anteriores de existencia ni el disfrute de estos, porque pueden ver la energía de todos los niveles inferiores, con lo cual pueden tener la experiencia de todo lo previo. Y además, como han vivido, por ejemplo, los humanos, pues son ascendentes del tiempo y del espacio desde el nivel séptimo físico-material. Hay otros ascendentes desde otros niveles, pero el humano ha vivido todo lo físico-material, con lo cual luego es capaz de comprenderlo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, no pierde jamás su apreciación de los niveles anteriores de existencia ni el disfrute de estos. Bien, y ahora muy rápidamente vamos a ver cómo nos habla un poco este epígrafe de la sede de gobierno de la esfera arquitectónica de cada nivel. Nos va a hablar de Jerusalén, Edentia, Salvintón, Umenor el tercero, Umayor el quinto y Ubersa. Y dice así: Jerusalén, la sede central de vuestro sistema local de Satania, en el cual está Urantia, tiene sus 7 mundos de cultura de transición
cada uno de los cuales está dentro de un circuito de 7 satélites, todo esto lo veremos en su momento con detalle, entre los que están los 7 mundos de estancia de detención morontial, la primera residencia posmortal del hombre. La palabra cielo, tal como a veces se la ha utilizado en Urantia, significa en ocasiones estos 7 mundos de estancia, siendo el primer mundo de estancia denominado primer cielo y así sucesivamente hasta el séptimo cielo. Y tú te mueres con un determinado nivel de consciencia de los 7 niveles de consciencia con los cuales te puedes morir y te vas al mundo de estancia correspondiente a tu nivel de consciencia. Que eso es lo que describen en otros sistemas de información espiritual profunda, por ejemplo, es lo que describe Ramtha, que si tú eres un estudiante de espiritualidad, pues se te presupone que estás en el cuarto nivel de consciencia en adelante. Pues si te murieses con el cuarto nivel de consciencia, amor, sentido, pues te irías al cuarto mundo de estancia, según el libro de Urantia, de estos satélites que hay en Jerusalén, la capital del sistema de Satania, igual en cualquier otro sistema de la constelación del universo local, de los sectores menores y mayores y del superuniverso, igual en todos los sistemas. En fin. Edentia, la sede central de vuestra constelación de Norlatiadec, a la que pertenece el sistema de Satania. Tiene sus 70 satélites, Edentia tiene 70 satélites, de socialización cultural y capacitación, en los cuales los seres ascendentes se detienen después de completar el régimen de Jerusalén. Pasas un tiempo en Jerusalén, en los mundos de estancia, llegues al que llegues, te pones a ascender a los demás y luego te vas a Edentia y ahí pasas por los 70 satélites de socialización cultural y capacitación. Salvington. La capital de Nevadón, nuestro universo local, está rodeada de 10 grupos universitarios de 49 esferas cada uno. 490 esferas. Por cierto, tú tienes que pasar por todas. Bueno, salvo cuando llegas a Jerusalén, que te vas a el mundo de estancia correspondiente a tu nivel de consciencia, y de ahí sigues en los demás, y luego te vas a Edentia, pasas por los 70, y luego te vas a Salvington y pasas por los 490, por todos ellos. Aquí el hombre en Salvington es espiritualizado después de su socialización en la constelación. Cuando sales, es decir, la fase morontial es hasta el universo local. Cuando sales del universo local ya pasas a el nivel espiritual de experiencia, que podrían ser los niveles dimensionales, me lo invento, tercero, segundo y primero, o segundo y primero, vaya usted a saber. El día que lo sepa yo os lo diré, pero yo ahora mismo no lo sé. Un menor el tercero, la sede central de ENSA, vuestro sector menor, está rodeada de 7 esferas dedicadas a los estudios físicos más elevados de la vida ascendente. Ahí se realizan estudios físicos. Un mayor el quinto, ya en cuerpo espiritual, ya no estás con el cuerpo morontial siquiera, cuerpo espiritual. Pues, de los que las clasificaciones que suelen haber de los niveles y de los cuerpos, pues los, en fin, 3 últimos más o menos. Un mayor el quinto, la sede central de Esplandón, vuestro sector mayor, está rodeada de 70 esferas de capacitación avanzada intelectual del superuniverso. Bien, ahí nos dicen poquito porque ya es difícil explicarnos algo más de todo aquello. Ubersa, la sede central del superuniverso de Orbontón, vuestro superuniverso, está inmediatamente rodeada de 7 altas universidades de capacitación espiritual avanzada para las criaturas volitivas ascendentes. Cada uno de estos 7 grupos de esferas maravillosas consiste en 70 mundos especializados que contienen miles y miles de instituciones y organizaciones pletóricas dedicadas a la capacitación universal y a la cultura espiritual, en las que nuevamente se educan y examinan los peregrinos del tiempo en preparación para su largo viaje a el universo central de Abona.
Claro, en tiempo humano, la carrera de ascensión es enorme. Tiene una duración extraordinaria, eones. Porque fijaos, en cada sitio tienes que pasar por un montón de sitios y estar... Pero claro, eso es en la experiencia de tiempo humana. Pero tú vas ascendiendo y vas elevándote en tu experiencia de tiempo. Con lo cual, lo que aquí nos parece mucho, luego no es tanto. Es que vas subiendo en el cono del tiempo y tu experiencia de tiempo va siendo mucho menos pesada que la que tienes como humano. Entonces aquí, por lo que nos describen, parece una inmensidad de tiempo. Pero luego, cuando tu capacidad de procesamiento es mucho mayor, no te lo va a parecer tanto. Los peregrinos del tiempo que llegan son recibidos siempre en estos mundos asociados, pero los graduados que parten siempre se envían a Bona directamente desde las orillas de Ubersa. Te reciben en los planetas satélites cuando llegas del sector de un mayor el quinto, llegas a Ubersa, te reciben en los satélites, pero luego cuando te vas al universo central de Abona te vas desde la misma Ubersa, porque tienes que recorrer todos los satélites, pero tu última etapa de capacitación siempre es la capital, la sede, la esfera arquitectónica central. Muy bonito y muy interesante. Esto lo vamos a ver con sumo detalle más adelante. Ubersa es la sede central, espiritual y administrativa de aproximadamente 1 billón, europeo, 1 millón de millones, un trillón anglosajón. Ubersa es la sede central espiritual y administrativa de aproximadamente 1 billón de mundos habitados o habitables. Esto hay unas correspondencias que ya estuvimos viendo de todas estas cuestiones y, en fin, pues son bastante abrumadoras. De Ubersa depende 1 millón de millones de mundos habitados o habitables, de los cuales pues hay un porcentaje habitado y el resto están todavía sin habitar en su evolución, igual que la tuvo Urantia. La gloria, grandeza y perfección de la capital de Orbontón sobrepasa todas las maravillas de las creaciones del tiempo y del espacio. Si todos los proyectos universales locales y sus partes componentes, si todos los proyectados universos locales y sus partes componentes, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay universos locales en muy diferentes momentos evolutivos. Los hay incluso que todavía están en proyecto, no se han establecido. No ha ido todavía un hijo creador paradisíaco y una hija creativa del Espíritu Infinito para empezar a formarlos. Y entonces dice que si todos los universos locales del superuniverso de Orbontón estuviesen establecidos ya funcionando, vamos a volver a leerlo otra vez. Si todos los proyectados universos locales y sus partes componentes, constelaciones y sistemas y planetas, estuvieran establecidos ya, habría en los 7 superuniversos, no está hablando solo del de Orbontón, sino de todos, ligeramente menos de 500.000 millones de mundos arquitectónicos. 500.000 millones de mundos arquitectónicos, contando las capitales de los sistemas locales, de las constelaciones, de los universos locales, de los sectores menores, de los sectores mayores y de los superuniversos. No menos de 500.000 millones, contando también, entiendo yo, los satélites de todos ellos, que son también esferas arquitectónicas. No menos de 500.000 millones. Bueno, bien, pues aquí acaba este epígrafe 7, las esferas arquitectónicas, interesante porque nos van a hablar muchísimo de ellas y de todo lo que ocurre en ellas a lo largo del libro de Urantia, salvo en la parte cuarta, salvo en las partes tercera y cuarta. Es decir, en esta parte primera, el universo central y los superuniversos, y en la parte segunda, el universo local de Salvington.
Bien, aquí lo dejamos. Para nuestra siguiente sesión dejamos el apartado o epígrafe 8, el control y regulación de la energía a nivel superuniversal. Es un epígrafe no es bastante largo. Lo veremos en una sola sesión. Bien, esto lo haremos en otro momento. Este otro momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.